Los africanos, una triple herencia. Escrita y presentada por Ali Amasrui. Un legado de estilos de vida. Ibadan, Nigeria. Una ceremonia de circuncisión para marcar la admisión de otra generación que ingresa a la sociedad. Es un ritual africano que comenzó siglos antes de los judíos y musulmanes. Las marcas en la cara y el cuerpo son una protección contra las heridas del alma humana. También se han convertido en el símbolo de identificación del clan o de la familia, y se les considera medicinales como el sangrado en la Europa medieval. Aunque los métodos sean rudimentarios, los africanos marcan a sus hijos no porque los valoren menos, sino porque los aman más. Es parte del fuerte abrazo de la familia y sus ancestros. Estos ancestros se encuentran también en otro ritual en Nigeria, para nombrar al recién nacido. Cada nombre es un paquete de esperanzas y aspiraciones. El gran número de cosas comestibles que se encuentran en la ceremonia provee algunas de las necesidades de la vida. Esto es agua. Nuestros ancestros la bebieron y tú también lo harás. Esto es azúcar, la sal del hombre blanco. Que tu vida sea tan dulce como el azúcar. Que Dios haga que tu vida sea dulce mañana, tarde y noche. Tradicionalmente, entre los Yoruba, cada miembro tiene 3 símbolos de identidad: la evidencia visible de las cicatrices, la evidencia oculta de la circuncisión y la evidencia oral de un nombre. Y la nueva personalidad sale al mundo con una libación para los ancestros. Esto es licor, el licor del hombre blanco. El licor nunca es impopular y tú tampoco lo serás. Esta libación es vertida sobre nuestros ancestros por una larga vida, prosperidad y procreación. Este programa trata de los estilos de vida africanos en toda su diversidad y también de los momentos de la historia que han influido en nuestra forma de vivir. Cada sociedad africana posee 2 principios que la guían: un código moral muy fuerte que nos da valores y sentidos de dirección, y un sentimiento de pertenencia que viene de nuestros ancestros. Estos niños son una fracción pequeña de una sola y numerosa familia. La familia africana es la institución social más auténtica de la era poscolonial. Entre naciones, si las comparamos, la familia africana es más real que en muchos otros países, hechos al estilo colonial, más real que el tribalismo, manipulado por políticos oportunistas, y más real que nuestra economía, donde casi todo son sombras. Saben, en la mayoría de nuestras lenguas, incluyendo la mía, no existe la palabra primo, porque todos los hijos de mis tíos y tías son considerados como mis hermanos y hermanas. No hay palabra sobrino o sobrina, porque yo considero
a los hijos de mi hermana o a los hijos de mi hermano como mis hijos. Y es que la familia en África es vibrante en sus emociones, muy fuerte en su lealtad. Se encuentra firme y bien, viviendo a lo largo del continente. La protección de los jóvenes y la lealtad hacia los viejos son lo más importante. Los viejos rara vez se encuentran solos. Como dice un proverbio africano, los gritos de los nietos jugando son dulce música para los ancianos. Otto Ogañi tiene más de 100 años de edad y cada día uno de sus bisnietos comparte una comida con él en su aldea en Nigeria. Él tuvo 8 esposas y 25 hijos propios. Nadie podría contar a sus bisnietos, mucho menos a sus tataranietos. La inmortalidad personal de Ogañi parece asegurada. De acuerdo a la tradición africana, convertirse en un ancestro inmortal después de morir depende de ser recordado por los vivos. Cuando un africano abandona su aldea por la ciudad, muchas fuerzas amenazan sus lazos familiares. El Islam, la cultura occidental y la vida moderna hacen diferentes demandas. El profesor Jonah Elaigu pertenece a la familia de Ogañi. Hasta hace poco era el director de Ciencias Políticas en la Universidad de Jos, en Nigeria. Aparte de su trabajo en la universidad, fue consejero especial del presidente de Nigeria y consultor especial de la misión de Nigeria en las Naciones Unidas. Este hombre, que ha alcanzado la cumbre del éxito, aún mantiene sus obligaciones rurales. Cuando la familia Elaigu se sienta para cenar, otros 2 niños de la aldea lo hacen también. Erime, un sobrino de 9 años, y Ashetu de 13 años, un pariente más distante. Por los últimos 4 años, Jonah y su esposa Margaret, abogada practicante, se han responsabilizado completamente de estos jóvenes parientes. Se quedarán con la familia hasta que hayan terminado la escuela y puedan independizarse. El respeto por los ancestros hace que cada aldea sea un lugar de peregrinación para los hijos e hijas que se encuentran dispersos. Este exitoso africano hace visitas regulares para escuchar problemas, para dar ayuda moral y material, dejando a un lado su importancia. Yeah, go right here. And, just park by that car there. Cuatro generaciones de la familia de Jonah Elaigu siguen viviendo en la aldea. Elaigu llega para reunirse con su madre. Ella es una hija de Otto Ogañi. Elaigu tiene 24 tíos y tías solo del lado de su madre. Especialmente simbólica es la reunión con su abuelo, que alguna vez fue campesino entre el pueblo Idoma, y ahora es la cabeza principal de toda esta familia. Un encuentro entre la modernidad y la tradición. El importante profesor de la universidad se arrodilla ante la sabiduría de los años en su aldea. El respeto por los ancestros afecta a jóvenes y viejos, ricos y pobres, reyes y plebeyos.
Ha sido parte de la materia de la sociedad africana desde tiempos bíblicos. Una de mis historias favoritas sobre antepasados es la del Viejo Testamento de la reina de Saba en Etiopía. Hubo una vez en la que fue invitada a Jerusalén por el sabio rey Salomón de Israel. El rey quedó encantado con esta reina africana, pero ella no correspondió. Esa noche, después de un banquete, el rey la sedujo a ella y a su sirvienta, y 2 futuras dinastías de Etiopía fueron concebidas. De acuerdo a la tradición, duraron de una forma o de otra cerca de 3000 años. Uno gobernó desde el castillo de la ciudad de Gondar en Etiopía durante 2 siglos. Se abandonó la tradición de la capital alternada para construir una de estructura más imponente en África. Un nuevo estilo de vida y opulencia había nacido. James Bruce, el explorador escocés, visitó esta región de Etiopía a fines del siglo XVIII. Fue testigo del esplendor de ese periodo. Fue un periodo de gracia e ingenio. El palacio resplandecía con joyas, oro, plata, seda. Los caballeros competían entre ellos, no solo en conversación y poesía, sino también en la corrupción tan característica de los círculos aristocráticos en la época medieval. Pero en el análisis final fue una era de gran elegancia en Etiopía. La elegancia se combinaba con el aprendizaje. El desanalfabetismo viene desde hace más de 1000 años. Pero la comunidad aristocrática de Gondar perdió contacto con el pueblo, le dio la espalda a los valores de la familia y los ancestros, y pelearon entre ellos. Hace ya 100 años, la dinastía de Gondar llegó a su fin. Su fe solo enfatizaba que en África no se necesitaban construir castillos para ser civilizado. Los Tiv de Nigeria son un ejemplo viviente de una aldea democrática, un ejemplo único de la organización social de África. La sociedad Tiv está basada en la tradición oral. Moral y educación, leyendas y lecciones son transmitidas por medio de la palabra. Esta parábola es sobre cómo el gorrión trajo el frijol a la tierra. Cuando el jefe no compartió la cosecha, el gorrión tocó la melodía del castigo con su flauta. A las esposas e hijos del jefe les gusta mucho la música. No pudieron dejar de bailar. Bailaron sobre los frijoles que el jefe había cosechado. Las vainas se abrieron y los frijoles se regaron por todas partes. Así es como tuvimos frijoles. Por costumbre, la tierra en la sociedad Tiv no puede ser comprada o vendida. Se comparte según las necesidades familiares. Es una violación a la costumbre Tiv el tomar una segunda esposa sin darle una parcela de su propiedad, su porción de tierra. Para los Tiv, la mujer es el símbolo de 2 formas de fertilidad. Cría a los niños y hace que la tierra produzca.
La matriz y el suelo producen la siguiente generación de la sociedad. Este principio de doble fertilidad es un reconocimiento de qué tan frecuentemente depende África de las hembras de las especies. De acuerdo a la leyenda africana, Dios le confió a la mujer 3 de los 4 elementos de nuestro mundo material: tierra, agua y fuego. La mujer labra la tierra, acarrea el agua y guisa con fuego. Dios se encargó del 4º elemento restante, el aire omnipresente. Los Tiv no poseen gobernadores formales. Los ancianos se reúnen cuando hay que discutir problemas de la aldea. En Tiv, la responsabilidad es un principio demasiado importante. Este es un caso de mala aplicación de la medicina. El debate puede acalorarse. Si me acusas de provocar la enfermedad, nos arreglaremos en el bosque peleando. Como los doctores y curanderos a veces tienen poder sobre la vida y la muerte, también deben hacerse responsables. ¿Es culpa del curandero que el paciente no haya respondido al tratamiento? Deberías estar atado y no hablando aquí. Si otros aceptaron mis opiniones, ¿por qué no debería estar aquí? Finalmente llegan a un acuerdo. Los viejos se sientan y hablan hasta llegar a un acuerdo. Esa es una definición africana del gobierno por discusión. Los ancianos Tiv juran que cumplirán la decisión. Cuando todo termina, regresan con sus familias. La sociedad Tiv ha perdurado por siglos, sostenida por el gran río y por su tierra. Siguen siendo un pueblo fieramente independiente. Combaten a los intrusos con flechas y dardos envenenados, incluyendo a los muslims del norte. Pero al final se enfrentan a un intruso particularmente ominoso, con el pabellón nacional de la Gran Bretaña en una mano y un arma en la otra. Los británicos invadieron Nigeria a principios de este siglo. Nunca aceptaron a las tribus sin gobernadores como los Tiv. Los conquistadores impusieron jefes negros para gobernar en nombre de la corona británica. Una de las tareas principales de los jefes era cobrar impuestos. No hay contribución sin representación. Los británicos nunca aprendieron su lección del motín del té que sirvió para desatar la guerra norteamericana de independencia. Bajo Lord Dugard, el administrador de Gran Bretaña en Nigeria, los Tiv fueron finalmente iniciados en el sistema del gobierno formal y el de la economía moderna. Más al norte, en Nigeria, había un reto aún más difícil. Lugar descubrió que el Islam ya estaba establecido. Un siglo antes, un líder religioso llamado Usman Dan Fodio había creado una alianza islámica de reinos sobre una vasta área al sur del Sahara.
Usman dejó atrás un poderoso sistema de gobierno en el que los jefes, los emires, eran al mismo tiempo líderes espirituales y gobernantes poderosos. Su Alteza Shehu Idris es el 18º emir de Saria. La unión de liderazgo político y religioso viene de los grandes califas, cuyos emisarios trajeron el Islam a África, hace ya más de 1000 años. Allahumma rabbana wa lakal hamd. Allahu Akbar. Los conquistadores británicos dejaron viva parte de esa tradición, y la instalación de un nuevo emir continuó siendo un gran acontecimiento. Saria, el nuevo emir toma juramento. La ceremonia se llevó a cabo fuera del palacio del emir. Llegaron miles de personas de todas partes del emirato y de otras regiones para estar presentes. El sistema de emiratos ha sobrevivido en parte por la doctrina británica del gobierno indirecto. Lugard había logrado someter a Nigeria septentrional, pero temía que esto originara una sublevación entre los nuevos súbditos muslim de su majestad británica. Así que muchas de las instituciones quedaron intactas, pero detrás de la fachada de la autonomía islámica no había duda de en dónde yacía el verdadero poder. Su Excelencia habló diciéndole al emir que con la llegada de la independencia, la gente de la región demandaba el más alto nivel de servicio, honestidad y eficiencia en todas las esferas del gobierno. Será su deber como emir ver que el personal de la autoridad nativa preste el mejor servicio posible. Sus palabras fueron traducidas al Hausa. El protector británico se aseguró de que los emires no se dieran mucha importancia. Uno fue depuesto al escribir poesía ruda sobre los británicos en Hausa. Después recibió el tributo de los jinetes con el saludo tradicional de los yaqui. Una y otra vez corrieron al frente del estrado. Las lealtades del pasado combatiendo la expresión del siglo XX mientras los jinetes recibían al emir. El emir actual es representativo de la triple herencia. Un muslim africano occidentalizado. Estudió administración en Australia. Recientemente combinó los deberes como canciller de la Universidad de Nigeria con las antiguas obligaciones de un príncipe gobernante. Los testigos dicen que la granja es tuya, así que te será devuelta. Te lo agradecemos, te lo agradecemos. Has hecho lo correcto, oh león. El emir administra dos leyes, la islámica y la africana. Pero el contexto más amplio es la legislación de la Bretaña colonial, que la Nigeria independiente ha heredado. Una triple herencia de leyes, británica, islámica y africana. De todas las leyes aplicadas por el emir, la de la tenencia de la tierra es la más compleja. Bajo la ortodoxa ley islámica de la herencia, la tierra es dividida entre los herederos, aunque muy imprecisamente. Esta fragmentación significa granjas más pequeñas.
La ley occidental agregó una nueva dimensión con medidas más precisas en disputas por la tierra. Al principio, las medidas no tenían importancia. Había tierra en abundancia, lo que el filósofo inglés John Locke habría llamado un estado natural. Este sentido de espacio ilimitado en África disfraza un conflicto fundamental que está en desarrollo. Un conflicto entre las nuevas costumbres de escrituras y títulos de la tierra por un lado, y la vieja costumbre de tener muchos hijos por el otro. Verán, el hombre blanco entró a África con una ideología y dejó otra detrás de sí. Llegó con las ideas de John Locke sobre la tierra, propiedad de todos los hombres, a menos que la trabajes para hacerla tuya. Es el esfuerzo que realices lo que la convierte en tu propiedad. Pero cuando el hombre blanco partió, dejó detrás esta cultura alternativa de la propiedad documentada cuidadosamente. El legado europeo que perduró fue la conciencia de los límites precisos y las escrituras de la propiedad privada. Todo esto coincidió con el crecimiento de la población de África. Cada vez había menos y menos espacio y se tenía que comprar la tierra de cualquier modo en lugar de tenerla distribuida entre la familia. La batalla comenzó. El crecimiento de la población contra la disminución del espacio. Es un problema familiar en la historia de África. Un problema que viene desde la antigua Zimbabue y más allá. El hombre y el medio ambiente son parte de la saga secreta detrás de estas paredes. Es una historia sobre cómo el medio ambiente primero sostuvo y luego suprimió una civilización. Si la geografía fue la madre de la amurallada Zimbabue, fue también su ejecutor. La prosperidad comenzó con la tierra fértil y el descubrimiento del oro. Muy pronto el pueblo Shona desarrolló un poderoso reino. Ya habían fundido metales, establecido enormes cultivos y construido estas paredes. Paredes de piedra, sin argamasa, muy fuertes para resistir a los elementos, para desafiar al sol, a las tormentas, a los vientos del tiempo a través de los siglos. Sí, fue aquí, en estos corredores de poder, que una vez reinó una dinastía africana. El antiguo reino de la Gran Zimbabue alcanzó la cumbre hace ya 500 años. Se convirtió en el mercado del comercio internacional, el centro de la producción del oro, un imán para más y más personas. La evolución en la posesión de ganado entre los antiguos Shona fue lo que dio origen a instituciones reales y aristocráticas. La propiedad de ganado creó rangos y privilegios. La combinación entre el cultivo y la ganadería crearon más demanda sobre el medio ambiente. Y así comenzó la decadencia. Demasiadas personas para el agua disponible, demasiado ganado para el pasto disponible, pocos árboles para combustible o fibra de corteza. Los típicos síntomas de la decadencia. El arte degenera y se extingue. Una cosa tras otra desaparecen. Los cielos apagaron sus fuegos sagrados e inadvertidamente una cultura desapareció. Como si el pueblo Shona quisiera probarle a la historia que podían producir una civilización de piedra y habiéndolo probado se retiraron a un alternativo modo de vivir.
Las civilizaciones vienen y van en África, pero la familia perdura. Agida Ogañi viene de nuestra misma familia nigeriana, de la aldea de Ochobú. Ada es una de sus 2 esposas. Ella le ha dado 2 hijos. Comfort es la otra esposa, madre de 11. Hoy le tocan las tareas familiares. En términos tradicionales, lleva a cabo su papel de mujer como custodia del fuego. Esta familia africana tiene un gran sentido del orden y la división de las tareas. Los niños aprenden sus papeles futuros trabajando en los campos. Niños y niñas hacen diferentes trabajos, pero también hay actividades compartidas. Cada esposa tiene su parcela. La fertilidad de la tierra es protegida por la mujer custodia de la tierra. Si hay celos entre las 2 esposas, nunca parecen interferir con el patrón del trabajo diario. Las 2 esposas de mi padre vivieron con él cerca del final de su vida. Yo fui testigo del compañerismo entre mis 2 madres. Pocas instituciones africanas han sido más incomprendidas que la poligamia. A los misioneros les era más fácil admitir a un propietario de esclavos a la comunión que a un miembro de una familia polígama. Aún así, los africanos siguen creyendo que una familia polígama basada en la lealtad y el amor es preferible a una pareja monógama miserablemente atada. El Islam no castiga la poligamia, pero limita a las esposas a 4 e insiste en que sean tratadas de igual modo. Pero la trompeta occidental sigue sonando a través del continente. Un hombre, una esposa. Ahora que se han presentado públicamente ante mí y ante sus testigos para convertirse en marido y mujer, y habiendo estado de acuerdo Lagos, en todo Nigeria, lo que se llevará una boda en el hoy, registro civil. En cuanto a las formalidades se terminen, quedarán unidos legalmente. Y será así hasta que la muerte los separe. Si durante su vida alguno de ustedes llega a contraer matrimonio con otra persona, mientras el que se lleva a cabo hoy siga existiendo, el sujeto será culpado por bigamia, lo cual se castiga con 5 años de prisión. Una pena legal refuerza hoy la antigua desaprobación misionaria de tomar más de una esposa. Pero con las opciones islámica y africana disponibles, la amenaza no es tomada seriamente. Pongámonos de pie. Adegboyega, con tu mano izquierda sostén la derecha de Morín. Quiero que ambos se sientan tan tranquilos como cuando andan vagando por las calles. Sí, así es como quiero que se sientan. Comenzaré contigo, Adegboyega. Adegboyega, quiero que repitas después de mí. Estoy ante mis testigos esta mañana. Estoy ante mis testigos esta mañana. Para jurar. Para jurar. Que yo, Adegboyega. Que yo, Adegboyega. Acepto aquí a Morín. Acepto aquí a Morín. Como mi leal esposa. Como mi leal esposa. En la enfermedad y en la salud. En la enfermedad y en la salud. Para amarla y cuidarla. Para amarla y cuidarla. Evitando a cualquier otra mujer. Evitando a cualquier otra mujer. Repítelo, por favor. Evitando a cualquier otra mujer. Evitando a cualquier otra mujer. Sí, siempre hago un gran énfasis sobre ese aspecto en particular del juramento. Okay, master. Look here. Oh, yes. Look. Okay, look. Oh, yes. Okay, hold it. Look now.
África siempre se las ha arreglado para evitar las reglas occidentales. Bosongo Boyeme es un periodista en Zaire. Vive con su esposa y 6 hijos en Kinshasa. Todos son católicos. Pertenece a la clase media y es un hombre serio. Pero Bosongo tiene otra esposa. Lo que la iglesia condena, el Estado en Zaire lo acepta. Bosongo pasa noches alternadas con cada esposa y visita a la otra a la mañana siguiente al ir al trabajo. La segunda mujer de Bosongo, Catherine, mira orgullosa el entrenamiento de su hijo en el karate. La segunda esposa es conocida en la urbana Zaire como Deuxième Bureau, la segunda oficina del hombre. Pero la institución es tomada seriamente. La segunda mujer tiene derecho a la manutención de los hijos. Como dijo el presidente Mobutu Sese Seko, tal vez haya padres ilegítimos, pero no hay hijos ilegítimos. Cuando Bosongo le habló a su primera esposa sobre Catherine, ella echó sus ropas fuera de la casa. Catherine está celosa también. Ella teme que su incapacidad para tener más hijos se deba a la brujería. Es sorprendente que en este hogar católico romano puedan encontrarse textos islámicos colgados en la pared. El Islam siendo usado para defenderse de la brujería. Bosongo decía que se sentía incompleto con una esposa. Parte de su personalidad, decía, estaba hambrienta. Siempre hablaba en términos de equilibrio psíquico. Bosongo ha encontrado su equilibrio, su ritmo interno de vida. Pero ¿qué hay del equilibrio psíquico de la mujer? ¿Cómo encuentra en ella su propio ritmo interior? Las contradicciones para la mujer africana moderna son particularmente complejas. El Occidente ha tenido un impacto paradójico en las condiciones de la mujer en África. Por un lado, la mujer africana parece más liberada, más móvil y con un mayor número de opciones. Por otro lado, la mujer bajo la influencia occidental ha sido relegada a papeles menos fundamentales. El movimiento de liberación de la mujer en África es de una falsa apariencia realmente muy profunda. El trabajo secretarial es menos básico para la supervivencia que el cultivo. Mecanografiar es menos fundamental que acarrear agua. El trabajo de oficina es menos central para la condición humana que la leña y la energía. La mecanógrafa amenaza la doble fertilidad de la mujer africana. Pero a pesar de todo, África ha producido un gran número de asombrosas mujeres. Entre ellas está la indomable Hatshepsut, quien obtuvo un poder sin precedente como mujer faraón en Egipto unos 100 años antes de la era cristiana. Pero su paso a la gloria no fue nada fácil. Luchó contra las dificultades usuales de la mujer y no tuvo hijos, así que su futuro estaba en duda. Tenía que usar barba en sus presentaciones en público
en estatuas, para representar la fuerza masculina. Pero aún así consiguió hacer muchas cosas por Egipto. Fue uno de los grandes monarcas de todos los tiempos y se embarcó en una notable expedición hacia la misteriosa tierra de Punt, buscando desde entonces nuevos universos que conquistar. Hatshepsut fue no solo un maravilloso ejemplo de una hija de África, fue en muchos aspectos una suprema ilustración del factor femenino en la historia humana. Notables también fueron las mujeres guerreras, las amazonas, de la Dahomey precolonial del África Occidental. Un batallón de las esposas del rey, aproximadamente 5.000, eran feroces combatientes. Se necesitó un ejército francés para poner fin a este experimento de fuerza armada femenina. Luego hubo el caso de la cruzada islámica en el Cuerno de África. Aquí, mujeres armadas con espadas y lanzas, luchando por el Islam contra los británicos e italianos. Y aquí tenemos una de las doncellas de Orleans en África, la Juana de Arco de Somalia. No quemada en la estaca, pero sí herida por una flecha y aún combatiendo. En fin, aquí se muestra el patriotismo armado con cara de mujer. En Somalia, el patriotismo armado aún tiene cara de mujer. Se han unido a los hombres para vigilar las fronteras. Pero en este continente de golpes militares, ¿alguna vez surgirá una mujer presidente de alguna toma militar? Depende de qué tantas mujeres haya en el ejército y qué tan poderosas se vuelvan. La mujer tal vez necesite compartir el control de los instrumentos de la muerte. La máquina de escribir ha degradado a la mujer al margen de la sociedad. Es posible que las armas puedan promoverla al frente. Argelia, otro país islámico, ha experimentado con nuevos papeles para la mujer. Hay mujeres pilotos y policías a lo largo de la cortina de terciopelo del harem. La mujer tuvo un papel importante en la guerra argelina de independencia contra los franceses, a veces escondiéndose detrás del velo. Su recompensa ha sido modesta, pero hay señales de cambio. Cada 24 horas, alguna mujer argelina atraviesa 14 siglos de historia. Dejan sus hogares tradicionalistas para trabajar con computadoras o en laboratorios o en líneas de montaje para fabricar televisores. El día laboral es una aventura hacia el siglo XX. Pero al final del día, las mujeres regresan al mundo de tradición, que puede seguirse hasta el siglo XVII. La Argelia poscolonial ha construido puentes a través del tiempo entre lo viejo y lo nuevo, puentes cruzando culturas, la africana, la islámica y la occidental. Menos cierto es si Argelia ha tenido éxito al crear puentes a través de los sexos, entre el hombre y la mujer. Un impedimento para la igualdad sexual es la religión. África tradicional está llena de imágenes de mujeres débiles, seductoras o irrelevantes.
El Islam retrata a Eva negativamente en su propia versión del origen de la raza humana. En algunas versiones cristianas, el pecado original ocurrió entre Eva y la serpiente, y la mujer fue sentenciada por Dios a padecer dolor al dar a luz como castigo. En cierto sentido, la triple herencia en la religión africana ha permanecido casi sin cambios desde hace varios siglos. Es un problema que engolfa a todo el país de África. Aprendimos a reverenciar a la mujer como madre, sostenerla como esposa, valorarla como hermana, amarla como hija. Y es muy claro que no hemos aprendido a respetarla como ser humano. La crianza de los niños es la suprema demanda que hacemos a la mujer africana, su trabajo fundamental en la sociedad, el cual lleva a cabo con un éxito sorprendente. Nuestra raza se multiplica año por año, millón tras millón. La ciencia occidental ha ayudado a que esta población crezca. Los valores africanos favorecen el nacimiento de varios hijos. La habilidad occidental asegura su supervivencia. Las tradiciones africanas fomentan los nacimientos. La medicina occidental controla las muertes. Sin embargo, las facilidades de salubridad son pocas y lejanas. En las aldeas, la muerte es un visitante más familiar que el doctor. Donald Alvin tenía menos de 3 años cuando murió en Mombasa. Su hermana Naomi tenía apenas 2 años. Ambos tenían sarampión, una enfermedad raramente fatal en Occidente. Entre 2 y 3 millones de niños africanos mueren cada año por diarrea. La malaria se lleva a 1 millón más. El cólera, la tifoidea, la lepra y muchas otras enfermedades. Donald y Naomi realizarán su último viaje hacia las colinas Taita en Kenia. El número de cofres entre el equipaje de los transportes públicos es un lugar de encuentro entre el patetismo personal y la pobreza. De cada 2 familias africanas, una ha perdido a un hijo. Mi propia madre perdió a su primer hijo. Una mujer cercana a mí perdió a 2 hermanas y un hermano. Mi mejor amigo en Mombasa ha perdido a 5 hijos, la mitad de su familia de 10. Si su inmortalidad dependiera de cuántas muertes haya habido entre sus seres queridos, los padres de Donald y Naomi han sufrido un doble golpe. El funeral es en parte de ellos mismos. El funeral es en parte su reclamo para otra vida, mientras entierran a sus seres amados. 2 hijos menos para recordarlos. La muerte en África es una experiencia de muchos aspectos. Une a los vivos, los muertos y a aquellos por nacer.
El temor a la mortalidad infantil sigue siendo una pesadilla para la inmortalidad paterna. Solo cuando los padres comiencen a enterrar menos hijos, aprenderán a engendrar menos bebés. Ya todo se ha dicho. Las madres no necesitan sermones sobre cómo no tener más bebés, sino protección para los bebés que ya se encuentran aquí. Deben saber que al abandonar el hospital, la muerte no estará acechando en las aldeas, esperando a sus pequeños. Lo que las aldeas necesitan es agua limpia. Esta comunidad finalmente lo ha hecho, han cavado un pozo. Pero en la mayor parte de África es más fácil conseguir una botella de cerveza que un vaso de agua limpia. El agua limpia disminuiría la mortalidad infantil dramáticamente. ¿Quién sabe cuántos de estos niños han sido salvados? Finalmente, África necesita menos del control natal que del control de mortandad, menos de la planeación familiar que de la supervivencia familiar. Aún así, a pesar de toda esta muerte y devastación, África tiene la población creciente más rápida del mundo. Parece que hemos descubierto que la mejor línea de la vida en la familia es la familia misma. En medio del hambre y la sequía, en medio de la enfermedad y el desorden civil, una nueva y gran generación de africanos sigue gestándose todo el tiempo. La familia africana se ha ido endureciendo con todos estos problemas. Siempre vuelve a levantarse y se enfrenta contra cualquier obstáculo. Parte de la explicación yace en la lealtad y las promesas de solidaridad, en el apoyo entre los miembros de la familia y en el increíble amor hacia los niños, que es el sello de este notable continente. Después de todo, el primer niño humano que existió nació aquí, hace un par de millones de años. Sí, nosotros inventamos la familia. La tradición continúa.